16 horas 5 minutos en San Salvador de Jujuy. Bienvenidos una vez más a Cátedra Abierta. Hoy jornada de martes para compartir desde las 16 hasta las 18 horas esta propuesta de Radio Universidad junto a la Agencia de Comunicación de la Universidad Nacional de Jujuy. Cátedra Abierta que te acompaña de lunes a viernes de 16 a 18 horas con distintas propuestas, con contenido de divulgación científica que apuesta a esto, ¿no? Y sobre todo con espacios y áreas de la Universidad Nacional de Jujuy. Vamos a ir saludando a todo el equipo de trabajo. Lo saludamos primero a nuestro operador que nos acompaña de lunes a viernes, Hernán Cabrera. Muy buenas tardes. La saludamos a nuestra productora también allí encargada de toda la recepción de mensajes y contenidos también de lo que se emite a través de Cátedra Abierta, Roxana Velázquez. Mi nombre es Andrea Velasco y esto se denomina Cátedra Abierta. En un ratito vamos a estar compartiendo, como te decía, uno de los espacios que componen la grilla. La voz de ingeniería, que te la presentamos de esta manera. La voz de ingeniería en Cátedra Abierta. La temperatura actual en San Salvador de Jujuy, 16 grados, 8 décimas, la humedad 77%, el cielo parcialmente nublado. Y como te decía y en la presentación ya lo pudiste escuchar, la voz de ingeniería nos acompaña hoy en la primera hora de Cátedra Abierta. Por eso la saludamos a nuestra compañera, la doctora Belén Canavire, quien está ya aquí con nuestro invitado. Y por supuesto también le agradecemos a la producción del ingeniero Gustavo Condorí, que siempre está allí presente en los contenidos, ¿no? Junto a la doctora Belén Canavire. Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente. Hola, buenas tardes Andrea, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Bueno, comenzando una nueva semana, corriendo. Por supuesto, como siempre. Como siempre, pero contentos de estar acá nuevamente, hoy con un tema, bueno, actual, ¿no? De mucha relevancia, mucha resonancia más que nada. Estamos hablando de la minería. Para eso nos acompaña un invitado especial, que es el director de la carrera de la licenciatura en Ciencias Geológicas de nuestra facultad. Así que bueno, vamos a estar conversando con él acerca de esta oferta académica en la Facultad de Ingeniería y otras cuestiones también vinculadas a la minería. Y sobre todo recordando que días pasados se ha conmemorado el Día de la Minería, ¿no? Así es. Con importantes actos, actividades que se han desarrollado en esos días. También seguramente vamos a estar hablando acerca de la participación de la Universidad Nacional de Jujuy, en parte en estos actos desarrollados, ¿no? ¿Qué te parece si recordamos las vías de comunicación justamente por si la gente quiere consultar acerca de lo que tiene que ver con la carrera, teniendo en cuenta esta oferta educativa que se brinda desde la Facultad de Ingeniería? Se pueden comunicar al 422-1600, llamando o mandando un mensaje de texto, también un WhatsApp al 388-5011-525. También podés encontrar toda la información de la Facultad de Ingeniería colocando Facultad de Ingeniería UNJU en el Google. Inmediatamente vas a estar conectado con el link de la página justamente de la Facultad de Ingeniería y allí vas a encontrar los distintos perfiles, la oferta académica y los perfiles de cada una de las carreras que se ofrece desde esta alta casa de estudio. ¿Te parece que saludemos a nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida y lo presentamos como corresponde? Así es, nos acompaña en la tarde de hoy el geólogo Presentación Puca, que es director de la carrera de licenciatura en Ciencias Geológicas. No me sale la palabra, no me sale. En la Facultad de Ingeniería. Además es docente de la Cátedra de Yacimientos Minerales y también estuvo en la Cátedra de Topografía. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy amables. Bueno, con motivo de la celebración del Día de la Minería, nos gustaría conocer por qué se instituye este día, si usted nos podría comentar acerca de... Bien. El Día de la Minería es un hito muy importante para esta actividad que realmente es muy importante para nuestra universidad, para nuestra provincia, para nuestro país, en lo que se refiere a producción, a explotación de nuestros recursos minerales. Sí. El Día de la Minería fue instituido en el año 1813, el día 7 de mayo de 1813, porque se creó en ese entonces la primera ley de fomento minero. Recuerden ustedes que desde
esos años en que ha comenzado la actividad de las asambleas de nuestro país, se han comenzado a elaborar cuestiones muy importantes. Fomento minero refiere a, digamos, a incentivar la producción. A incentivar la producción, y en ese momento, en el siglo anterior, en esos años, 1813, se iniciaba y se quería aprovechar los recursos energéticos. Con la creación de esa primera ley de fomento minero se ha tratado de avanzar en ese aspecto, que se ha cristalizado años después con la llegada de Domingo Faustino Sarmiento al gobierno, y que se también bregó por la búsqueda de hidrocarburos, de carbón. Y en el año 1904-1906 se descubrió yacimientos petrolíferos y el carbón en el río Turbio, que también marca otro paso importante en la historia de nuestro país para la explotación de nuestros recursos. Bien, y una pregunta que quizás suena común, ¿no? Pero ¿usted cómo podría definirnos a la minería? Porque todos hablamos de minería y no está muy claro por ahí, ¿no? ¿A qué refiere? La minería es una actividad productiva. Y desde ese punto de vista podemos decir que tiene fases. Voy a hacer referencia a esa fase. Bien. Una de las fases es prospección y exploración minera. ¿Qué es prospección? Como la palabra lo indica, prospectar es buscar. Entonces, en esa fase, en esa primera fase de la minería, prospección, se busca qué se va a explotar. En función de qué se busque, es esa búsqueda. Bien, y de la prospección y la exploración. En función de lo que nos determina el mercado. Bien. En función de dos parámetros básicos importantes que son, por una parte, la demanda y la oferta. Establecida una demanda, entonces surge inmediatamente una oferta. Claro. Si hay demanda de minerales, porque evidentemente no hay ninguna actividad que no requiera del uso de minerales. Nosotros estamos sentados ahora frente a computadoras, tenemos modernos instrumentos de comunicación como son los celulares, y ellos llevan en su conformación, en esos aparatitos tan sencillos que los vemos a veces en el tamaño, pero son muy complejos en su constitución interna, llevan elementos valiosos, como y metales, ¿no? Claro. Bien, entonces en esa primera fase de prospección y exploración se busca qué explorar. Establecido qué explorar en función de esa demanda, se pasa a la búsqueda de antecedentes, saber si alguien estudió ese tema, y si no hay nada respecto a ese tema, hay que pasar a la acción, investigar, ir al lugar, hacer salidas de campo, ir a recoger muestras, todo eso para establecer si lo que se ha buscado, un determinado yacimiento mineral, ¿qué es el yacimiento mineral? Vamos a hacer una pequeña síntesis. El yacimiento mineral es una presencia anómala de algunos elementos. Nosotros tenemos en nuestra naturaleza elementos metálicos, no metálicos, rocas de aplicación, elementos metálicos como el hierro, la plata, el oro, no metálicos, calcio, fósforo, y todos los elementos que están, lo conocemos por la tabla de los elementos periódicos, algunos conocidos y otros no tan conocidos, ¿verdad? Bien, entonces en esa búsqueda de esos elementos se establece qué se va a explotar. Cuando se hacen los estudios necesarios, se llega hasta otra fase dentro de lo que es la prospección y exploración, a la viabilidad de explotación de ese yacimiento. ¿Qué quiere decir viabilidad? Que un yacimiento es viable, que es factible de ser explotado. Que vaya a tener los recursos necesarios. Que vaya a tener los recursos necesarios. Y hablando de recursos necesarios, en función de qué se establece esa viabilidad, en función de la calidad del mineral, determinado por la ley del mineral que decimos los mineros, y por la cantidad, que es el tonelaje. Entonces, en función de esos valores, el tonelaje, la calidad, que es la ley del mineral, y además eso nos determina una cantidad de mineral en ese lugar en donde se estableció el yacimiento. Bien. Relacionado con el mercado, hay una cuestión muy importante, que es el precio. Si el precio es conveniente para establecer ese negocio, entonces ese negocio es viable. Y hay inversores que dicen, voy a invertir en ese negocio. El negocio minero es un negocio tiene muchos riesgos. No es lo mismo para un financista montar una cadena de hoteles o una cadena de supermercados
iniciarse en un invertir. proyecto minero. Claro. ¿Por qué? Por la duración que requiere esas actividades. Sí. Duración lo que hace que a la preparación del yacimiento. Que Hay sería- una etapa previa donde se hace Eh, inversión, se investiga, se realiza esta búsqueda Exacto. y se tiene que esperar justamente el resultado para recién obtener ganancias, si se exacto. quiere, Cuando ¿no? se Puede establece, llevar cuando años. se dice, bueno, hemos buscado, dijimos que hay una cantidad apreciable, tiene una buena ley, se puede, es comercializable, se puede vender a alguien lo requiere, entonces en ese momento comienza la fase, digamos, realmente de el trabajo de preparación de ese yacimiento, pero realmente es una fase muy importante. Y ¿no? también hay mucho riesgo, ¿no? Porque seguramente si es que se realizaron las búsquedas, si se ve, si es que hay recursos, por ahí también puede haber alguna falla y no se puede explotar esa mina. Así es. ¿Por qué justamente es riesgoso ese negocio? Porque en función de los precios, hemos visto nosotros que en el mercado, digamos, el aspecto comercial que mueve el mundo, hay ciclos económicos, ciclos positivos, ciclos negativos, en donde los precios a veces son favorables y en donde los precios en otras ocasiones hay baja de esos precios. Entonces, ese es el riesgo del negocio menor, de invertir y no lograr un retorno de esa inversión en un plazo razonable. Cuando los estudios han determinado que ese retorno a la inversión es rentable para el inversionista, entonces ese inversionista hace su aporte financiero. Bien, la fase número 2 es, entonces, una vez que se ha establecido que el negocio es viable y es económico, se pasa a establecer cómo se va a preparar ese yacimiento. Se va a explotar a cielo abierto es una expresión que decimos los mineros, los geólogos, cuando se explota algo que está en superficie. Decimos una explotación open pit, a cielo abierto. Por ejemplo, en nuestro país tenemos un yacimiento bajo la lumbrera, por ejemplo. A nivel internacional, algo cercano a nosotros que muchos conocemos en nuestro paso, a veces Chile, es Chuquicamata. Son yacimientos que se explotan a cielo abierto. Es una forma de explotar esos recursos. La otra manera es de explotarlos de una manera que está debajo de la superficie, con metodología subterránea, para lo cual requiere también una preparación especial. En esa fase de desarrollo y preparación se hace la preparación de la mina, cómo se va a acceder con un pozo vertical, con labores horizontales, para acceder a ese yacimiento. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos Mina Aguilar, Piriquitas. Bien. Entonces, preparado el yacimiento, se pasa a la otra fase, que es la fase de explotación. Una vez que se ha preparado, se han hecho todas las inversiones necesarias, se ha montado la infraestructura que hace para extraer eso que sirve y separar de lo que no sirve. Lo que sirve en los términos mineros, en el léxico minero, se llama mena. Lo que no sirve en el léxico minero se llama ganga. Entonces la separación de la mena y la ganga, de lo que sirve y lo que no sirve, en esa instalación de esa infraestructura necesaria, que está constituida por plantas de procesamiento de mineral. Entonces, en esa fase de explotación también interviene la extracción de ese material desde la profundidad, o si está a cielo abierto, y su tratamiento posterior en el procesamiento para separar de lo que sirve y lo que no sirve. Cumplida esa fase de procesamiento, se pasa a la fase de comercialización, que es decir, si se ha separado lo que no sirve y de lo que sirve,